Vamos a dar el uso de la voz ahora a nuestro tercer ponente, que me permito presentarlo, que es el licenciado Daniel Rosenberg Cervantes Pérez, con el tema Gobierno Abierto y Anticorrupción. Voy a permitirme leer su semblanza. Es politólogo, especialista en gobierno abierto, transparencia proactiva, gobiernos locales y comunicación estratégica. Tiene del 2019 a la fecha, es coordinador general en Innovación Cívica AC, coordinación de proyectos en innovación cívica, organización de la sociedad civil mexiquense, especializada en temas de gobierno abierto, transparencia y rendición de cuentas, coordinador estatal colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes, es representante de sociedad civil, secretario técnico local de gobierno abierto del Estado de México, coordinación de la Red Mexiquenses de Gobierno Abierto, que agrupa 14 organizaciones de la sociedad civil adherentes al ejercicio local de gobierno abierto en el Estado de México, integrante también junto con el presidente del INFUEM y el titular de la Secretaría de la Contraloría del Estado de México. Es asesor legislativo, también ha sido de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, especializado en temas de transparencia y rendición de cuentas, participación ciudadana, gobierno abierto y parlamento abierto, gobiernos municipales, desarrollo de estrategias de comunicación digital para legisladores, análisis y elaboración de discursos y una agenda legislativa, análisis político de la coyuntura. Le damos la cordial bienvenida a Daniel Rosenberg Cervantes. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias. Para mí es un honor estar con ustedes. Muy agradecido por la invitación. Antes que nada, agradecer a la licenciada Itzel Figueroa por la organización de estos talleres, sobre todo por la labor que está emprendiendo en la Secretaría Técnica en el Sistema Estatal Anticorrupción. Enhorabuena. Muy emocionado además porque en Guerrero tenemos muchas amigas y amigos que han sido maestras y compañeros de andares, particularmente en el activismo, de quienes hemos aprendido mucho. Para mí es un honor estar con la doctora Laura Zamudio, la comisionada presidenta del órgano garante local, la licenciada Mariana Contreras, y por supuesto también compartir con el doctor Daniel Vázquez Valencia. Muy bien, sin más preámbulo, permítanme compartirles la presentación con la cual quisiera abonar a la discusión en el tema de gobierno abierto, en el marco de esta política estatal, de la construcción de esta política estatal anticorrupción para Guerrero. Si me permiten aquí, a ver si... Creo que ahí ya están viendo mi pantalla. Sí, bien, entonces, vamos a abordar brevemente el concepto de gobierno abierto, sobre todo para identificar los elementos que nos permitan implementar los principios en una política de gobierno anticorrupción. Hablar de las plataformas de gobierno abierto, abordar un poquito lo que es la Alianza para el Gobierno Abierto, los ejercicios de gobierno abierto nacionales. Y por último, experiencias concretas en cuanto a recomendaciones concretas en torno a la política anticorrupción. Bien, como un preámbulo, quisiera mencionar, bueno, seguramente han escuchado que gobierno abierto comienza con Barack Obama. La verdad es que si bien él fue uno de los grandes promotores y sin duda tuvo un gran peso para su masificación, tampoco implica que sea un invento de él. Incluso el comisionado presidente del INAI en un debate con Joel Salas comentó algo así en un pleno como que es un modelo que llegó desde el extranjero. La verdad es que en México no solo ha sido fundador de la Alianza para el Gobierno Abierto, sino que este modelo ha encontrado un especial desarrollo en América Latina, principalmente por su gran tradición progresista y participativa, mientras que en el mundo anglosajón las plataformas de gobierno abierto están más identificadas con el Open Data o la participación electrónica. Yo me atrevería a señalar que las experiencias más enriquecedoras de gobierno abierto están en América Latina y son justamente las que involucran a la ciudadanía en los ámbitos de gobierno más locales, más realistas, en tanto que conectan problemas públicos más cercanos, decisiones que les afectan y la posibilidad de tener una participación efectiva. Ahora bien, ¿por qué abrir los gobiernos? Prácticamente tenemos las mismas razones por las que tener transparencia. Hay que llevar la luz al lado oscuro.
Es en la oscuridad y en lo oscurito donde se hacen los chanchullos, diría, ¿no? Dos razones: tener gobiernos más transparentes y que rindan cuentas, por una parte, pero también hay estudios que identifican que mientras haya más participación ciudadana, se puede garantizar que las políticas sean más específicas y atiendan las necesidades reales de la ciudadanía, eliminando fugas de recursos, pero también disminuyendo las posibilidades de corrupción. Y sin duda también restablecer una mayor confianza en el gobierno. Desde una visión más instrumentalista o pragmática, como ustedes saben, diseñar una política pública es costosa, no solo para tener información oportuna, real y completa, sino para tener, en cuanto al diagnóstico, por ejemplo, para tener esta información y convertirla en conocimiento. Entonces, el desarrollar una política pública participativa en el codiseño y la ejecución de políticas y programas desarrollados con, para y a través de la ciudadanía ofrece un gran potencial para explorar ideas y gastar menos recursos por una parte. Entonces, tenemos que el gobierno abierto es fundamentalmente una herramienta de políticas públicas que se ha venido enriqueciendo por diversas disciplinas. Tiene por objetivos recuperar la confianza y la legitimidad de la acción política, poniendo a la ciudadanía como protagonista y el eje, teniendo el eje del quehacer público. Pero además también se ha venido construyendo como un nuevo paradigma en la gestión pública. Sus fuentes se encuentran particularmente en la teoría de la gobernanza y en la democracia deliberativa, con una comunidad académica en constante crecimiento y que se plantea caminos para transformar todas las dimensiones del Estado, tanto en el modo de su funcionamiento, en su normativa, como en su cultura organizacional, como en las relaciones internas y externas. Es en ese sentido un modelo emergente sobre la práctica política. La gestión pública y el fortalecimiento democrático se ha ido transformando en esta especie de filosofía sobre cómo gobernar el siglo XXI y el papel que pueden jugar diversos actores sociales en la contribución a problemas cada vez más complejos que son a su vez inabordables ya solamente desde una perspectiva anclada en capacidades y recursos estatales. Y, por ejemplo, pues hoy tenemos la lamentable pandemia que estamos viviendo, pero también con problemas más estructurales como el calentamiento global que ya implican que si no entramos todas y todos a participar en diversas formas, no nada más los gobiernos, sería imposible que estos problemas se resolvieran. Entonces, me voy a centrar en esta definición de la Carta Iberoamericana de Gobierno Abierto, la que dice que es un conjunto de mecanismos y estrategias que contribuye a la gobernanza pública y al buen gobierno, basado en los pilares de transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas, colaboración e innovación, centrando e incidiendo en la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones, así como en la formulación e implementación de políticas públicas para favorecer la democracia, la legitimidad y la acción pública y el bienestar colectivo. En esta definición, que en particular a mí me gusta porque me participaron varios académicos de una forma participativa. La redacción se le encargó al doctor Álvaro Ramírez Alujas, pero también participaron funcionarios públicos de primer nivel de toda la región de América Latina, lo cual la carta en sí misma recomiendo mucho que la revisen. Es un documento bastante completo. Y entonces, de aquí podemos extraer los llamados valores o pilares de gobierno abierto. No me voy a detener mucho en la definición, simplemente mencionar que tanto la participación como la transparencia y la rendición de cuentas son valores importantes para este esquema de gobierno abierto, teniendo también como un valor más bien instrumental la tecnología y la innovación. No es un fin en sí mismo, sino que es un medio para conseguir los demás. E incluso hay prácticas de gobierno abierto que no precisamente llevan tecnología, como los presupuestos participativos, que son hoy en día considerados de las mejores herramientas de gobierno abierto a nivel local y que no precisamente tienen que estar acompañadas a través o mediadas a través de tecnología. Antes de seguir profundizando con estos pilares retomados por la Alianza de Gobierno Abierto, sí quisiera hacer un pequeño matiz con la definición que tenemos aquí en México de gobierno abierto
del Sistema Nacional de Transparencia, para el cual Gobierno Abierto es el esquema de gestión y producción de políticas públicas orientado a la atención y solución colaborativa de los problemas públicos con base en colegiados plurales y en cuyo trabajo convergen la transparencia, la participación ciudadana como criterios básicos, buscando propiciar un ambiente de rendición de cuentas e innovación social. Hay varias diferencias, aunque no lo parezcan. Yo nada más quisiera mencionar una en particular que nos parece importante desde la práctica de sociedad civil, que tiene que ver con la pregunta de cuánto poder se devuelve a la ciudadanía. Es decir, la participación ciudadana en la toma de decisiones, no solamente en la instalación de secretariados técnicos, no solamente en qué cantidad de instrumentos o mecanismos tienes en tu entidad o en tu institución, sino qué calidad tienes de participación ciudadana, qué grado de incidencia tienes en la toma de decisiones. Por un lado. Por otro, hay que decir que los gobiernos no han sido diseñados desde un inicio para tener esta ni participación ni transparencia. Desde un estado más bien weberiano, burocrático, han sido concebidos cerrados. Y entonces tenemos sobre todo un problema de cultura, de práctica política en el que no estamos acostumbrados a innovar o a tener una innovación abierta. De acuerdo con diversos estudios como la métrica de gobierno abierto, la participación es el eje que menos avance tiene en México. Y es muy común que en diversas entidades, y seguro no les sonará ajeno, que a los mecanismos de participación ciudadana tengan un alto nivel de improvisación, por una parte, poca seriedad, o incluso mucha cooptación política en el otro extremo, y con muy poca incidencia efectiva en la toma de decisiones. Desde nuestro punto de vista, esto tiene que ver con la falta de visión de la participación ciudadana como un derecho humano. La participación en la gestión pública se podría decir que tendría que estar al mismo nivel que el derecho de acceso a la información. Sin embargo, no tenemos el mismo nivel de leyes y políticas que instrumentalicen este derecho, lo hagan exigible y se traduzcan en un complemento para tener mejores gobiernos. Y es que la democracia no se agota, como ustedes bien saben, en el momento en el que se llega a las urnas. Debe de ser un ejercicio de ampliación de capacidades para el disfrute de los derechos humanos, una participación real, sustantiva, que sea co-creadora, en donde se incluyan a todo tipo de grupos que han sido excluidos tradicionalmente de los procesos de desarrollo, como las poblaciones más vulnerables, los pueblos y comunidades indígenas, capacidades diferentes, etcétera, ¿no? En este sentido, por ejemplo, en capacitaciones que hemos recibido por parte del INAI, nos comentan esta definición de gobierno abierto, en el que sí quise hacer el matiz en cuanto al nivel de incidencia de la participación ciudadana. Nos dicen, por ejemplo, no hay el gobierno electrónico no es gobierno abierto, la administración electrónica no es gobierno abierto, la Alianza para el Gobierno Abierto no es gobierno abierto en sí mismo, es todo este conjunto que sí nos puede dar la posibilidad de mejorar a las instituciones. Ahora, aquí en la gráfica estamos viendo el espectro de participación política de la Asociación Internacional para la Participación Ciudadana, la participación política. Esta herramienta fue retomada por la Alianza para el Gobierno Abierto justamente para establecer estándares de participación en cuanto a cuáles son los mínimos que se consideran deseables para hablar realmente de un gobierno abierto. En este sentido, es parte de lo bondadoso de este modelo de gobierno abierto, en el sentido de que no solo se queda en la formulación de principios, sino que las prácticas de gobierno abierto, fundamentalmente el modelo de la AGA, se basan en estándares que son medibles y cuantificables. Y además teniendo estos estándares que implican la manera de involucrar a la ciudadanía. Si tamizamos esta escala con los valores de gobierno abierto, tenemos esta interesante gráfica que nos habla que no nada más en el tema de participación ciudadana podemos tener escalas, como ustedes saben, también las tenemos en la transparencia, pero también tenemos, condiciones mínimas en la rendición de cuentas. Ahora, ¿cómo implementar el modelo de gobierno abierto en las políticas públicas?
partiendo de una definición muy básica en que las políticas públicas son este conjunto articulado, complejo y coherente de disposiciones, procesos, herramientas implementadas por el gobierno para el desarrollo de problemas públicos. El gobierno abierto, con sus diferentes herramientas, puede ser implementada en las distintas fases de las políticas públicas. Es decir, que no solamente en la fase de diseño podemos afectar el ciclo de políticas públicas, sino que también en todas las fases de las políticas públicas podemos ver estos diferentes tipos de herramientas que pueden enriquecer tanto el proceso como el producto de las políticas públicas, por una parte. Y por otra, también podemos orientar diversas herramientas en cuanto a los principios del gobierno abierto, es decir, enfatizar estas experiencias en cuanto a mejorar, por una parte, o la participación o la transparencia. Hablar también de colaboración, en el sentido de que los problemas públicos no están ordenados como hoy en día tenemos ordenada la administración pública, ¿no? Por silos o por estructuras piramidales. Hoy en día, más que nunca, la complejidad de los problemas ha crecido exponencialmente y requiere un nuevo diseño de gobierno. En este sentido, también hay que identificar otra distinción importante que tiene que ver con medios y fines. Es decir, el gobierno abierto como fin o como medio. Es decir, la primera modalidad tenemos que se busca pegarle a uno de los valores de gobierno abierto, buscando transformar las instituciones públicas con ello. Pero también tenemos la posibilidad de, mediante el gobierno abierto, tener políticas públicas abiertas. Acá son instrumentos de políticas propiamente las que pueden ser rearticuladas o formuladas o implementadas usando los principios de gobierno abierto. Ahora, ¿qué plataformas tenemos en gobierno abierto? ¿Qué herramientas podemos utilizar en el marco de la construcción de la política anticorrupción en Guerrero? Por una parte, es importante tener en cuenta la Alianza para el Gobierno Abierto, sobre todo porque ha sido toda una comunidad de práctica con herramientas que son factibles de replicar en lo local, de apoyarse también en sus metodologías, sus estándares de participación, de las cuales al final les dejo una serie de manuales y de guías. Actualmente es la plataforma de gobierno abierto más grande, con una comunidad de práctica a nivel mundial, sobre todo porque es el espacio en donde participan gobiernos. Fue iniciado por las vías diplomáticas, su primer firma fue en el marco de una asamblea de las Naciones Unidas y entonces encontramos esta metodología que hoy en día es como la que más ha permeado. Sin embargo, a nivel internacional, el gobierno abierto no se agota tampoco en la Alianza para el Gobierno Abierto. También hay que tomar en cuenta otras metodologías que también han tenido un aporte significativo y bastante importante. No me voy a detener en cada una de ellas, pero sí es importante que las menciono. Al final les comparto la presentación. Por una parte, por otra, la plataforma de la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030 implicó un ejercicio mundial de gobierno abierto y es a su vez también una herramienta para conseguir gobierno abierto que podemos implementar en el diseño de esta hechura de la política pública anticorrupción para Guerrero. A diferencia de las metas del milenio, esta agenda incluyó en su diseño, sistematización y seguimiento una visión plural de la participación de la sociedad civil, y para su alcance en cada uno de los indicadores también se requiere un ejercicio bastante fuerte de mano de la sociedad civil. No solamente la pueden aplicar los gobiernos, es más, los objetivos no se alcanzarían si solamente participan los gobiernos, como ustedes saben. Y hablando específicamente de gobierno abierto, el objetivo 16, que nos habla de paz, justicia e instituciones sólidas, es el que nos habla de gobierno abierto, particularmente el 16.5, 16.6 y 16.7, que tiene que ver con reducir la corrupción y el soborno, garantizar la participación de la toma de decisiones y promover instituciones eficaces, responsables y transparentes. Bueno, de hecho,
Estos objetivos fueron producto de la participación de la misma Alianza para el Gobierno Abierto, derivado del Encuentro Regional de las Américas en Costa Rica, celebrado en el 2014, previo, mientras estaba en hechura esta Agenda de 2030, en la que se incidió de manera exitosa por medio de sociedad civil y esta Alianza para el Gobierno Abierto, en que se incluyeran estos importantes objetivos en la Agenda de Desarrollo Sostenible. ¿Qué es lo que queremos decir con esto? Que alinear la política anticorrupción de Guerrero con la Agenda 2030 también es una importante área de oportunidad que se puede aprovechar. Ahora, hablar de experiencias concretas de gobierno abierto en materia anticorrupción. Voy a referirme a algunas de las cuales ahorita están vigentes. Como ustedes saben, tenemos la Alianza para el Gobierno Abierto a nivel nacional, y quisiera destacar tres compromisos muy específicos. Por una parte, el seguimiento a los programas sociales prioritarios del gobierno federal que se está implementando actualmente, cuyo compromiso es identificar la trazabilidad del gasto público, detectar áreas de riesgos y probables actos de corrupción, el cual también puede ser implementado en lo local, emulando esta práctica con los programas estatales prioritarios. Otro es el que tiene que ver también con los fideicomisos, que de la manera siguiente es rastrear no solamente mediante transparencia proactiva, sino también identificar posibles riesgos de corrupción y en su caso también presentar denuncias. La estrategia local de gobierno abierto, que es otro compromiso del cuarto plan nacional, es en sí misma un área de oportunidad para Guerrero para implementarlo en lo local. Hablando de las plataformas de gobierno abierto a escala estatal, tenemos el ejercicio de co-creación local, en el cual ya la mayoría de los estados están suscritos a esta experiencia. Tenemos la experiencia de que haya ya numerosos planes de acción que están o desarrollándose o implementándose. Y quisiera rescatar estos compromisos por su alto nivel también de replicabilidad en experiencias anticorrupción. Por una parte, esta plataforma de contrataciones públicas de Jalisco, que tiene un estándar internacional de contrataciones abiertas de la Open Contracting Partnership, el cual también igual puede ser replicado a escala local. En Veracruz, muy interesante, se desarrolló en el 2016 como derivado de la conclusión de una herramienta, de una mesa de participación, la demanda o el compromiso de que existieran registros de personas detenidas y desaparecidas en el estado de Veracruz. Todavía existe esta plataforma. No sabría decir hasta qué punto ha sido exitosa, por lo menos ahí corre a cargo de la Fiscalía Especializada, y como vemos, desde el gobierno abierto también se pueden abordar temas tan importantes y sentidos en la sociedad como es este tema de las personas desaparecidas. Por otro lado, también decir, y finalmente con esto cierro, que gobierno abierto no se agota en la AGA, no se agota tampoco en los ejercicios locales de gobierno abierto. Como hemos visto, es una metodología que podemos implementar en el diseño de políticas públicas. Incluso hay actividades que podrían considerarse ya de gobierno abierto, pero a lo mejor no son nombradas como tal. Aquí dejo un par de consejos en la presentación y de cuestiones que pueden ser sobre todo replicadas con una baja curva de aprendizaje. El gobierno abierto finalmente es el legítimo derecho el legítimo uso de los derechos humanos, es decir, es la posibilidad de reconfigurar relaciones de espacios de poder para alcanzar un anhelado bienestar colectivo. Y más que tecnología, es un instrumento para la justicia social y el acceso a bienes y servicios públicos de calidad, desde una ética pública a disposición de nuestros pueblos y de nuestra gente. No se reduce a la AGA, como decía, ni tampoco se reduce a los ejercicios locales de gobierno abierto. Implica una nueva forma de gobernar. Como recomendaciones finales, simplemente decir que, bueno, está ahí la oportunidad de que en el diseño del plan de acción local de Guerrero, por ejemplo, se incorpore
el Secretariado Técnico Local, perdón, se incorpore el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción. Ese es un tip, me parece valioso. En muchos estados, la figura del CPC forma parte del mismo Secretariado Técnico Local y hay una interesante alineación entre los planes estatales de gobierno abierto, los planes de desarrollo, por una parte, los estatales, y las políticas de corrupción estatal. Finalmente, agradecerles nuevamente por la participación en esta mesa. Les dejo en esta presentación manuales y guías que pueden ser de utilidad para el diseño de la política pública y, bueno, mis datos de contacto, y estoy atento a todas y todos ustedes por sus comentarios y nuevamente muchas gracias. Gracias. De la palabra, ¿no? Sin embargo, alinear nuestra política a la Agenda 2030, eso también es indispensable que nosotros lo tomemos en cuenta. Así que estas tus últimas recomendaciones de la participación ciudadana, sin duda es el papel que juega la ciudadanía en la construcción, pero no solamente en la construcción de la política, sino su participación activa. Eso debe de ser la participación ciudadana, va a permitirnos combatir de manera conjunta el tema de la corrupción. Agradezco tu participación y muchas gracias. Los seguimos invitando, por favor, por medio del chat para las preguntas. Después de la última ponencia por parte de nuestra ponente, la licenciada Mariana Contreras, haremos la ronda de preguntas y respuestas para que nuestros panelistas pues estén contestándolos, ¿no? También agradezco a los 203 conectados, las personas que están conectadas en este momento a este taller. Estamos muy complacidos aquí en la Secretaría, todos los que formamos el Secretariado Ejecutivo, de tener 203 participantes. Muchas gracias. De esto se tratan estos ejercicios, de acercarnos y de que ustedes participen.